Y ya estamos listos para conversar con otro amigo de la casa. Sí, lo tenemos acá en el Observatorio Constituyente, estuvo desde Europa, pero ahora ya está aquí en Chile como experto constituyente. ¿Cómo está, Flavio Quesada? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Y bienvenido a Chile. Muchas gracias. Bien, bueno, han sido semanas súper intensas, de mucho trabajo, pero... Me imagino. Pero bueno, para eso estamos. Sí, muchas gracias por estar aquí. La verdad es súper importante para nosotros poder conversar. Nos han preguntado mucho. Me imagino, hay sí. gente que no está muy interesada en el tema, pero otros que sí, que por supuesto que tienen muchas ganas de conversar y por lo menos nos han pedido en nuestras reuniones con la comunidad que informemos cómo va el proceso. Han sido semanas súper intensas, se habló mucho como de incluso hubo algunas burlas por algunas cosas que hemos visto a través de las redes sociales, pero se sabe poco, se habla poco de lo que está pasando adentro del proceso constituyente, Flavio. ¿Cómo te has sentido tú ahí en este rol? Primero, voy a partir por preguntarte eso. Bien, a ver, esto está recién partiendo, eso es lo que quisiera comenzar aclarando, está recién partiendo. Es súper importante. Yo entiendo que haya mucha gente que mire esto con cierta lejanía, hay cierta desafección luego de lo que fue el proceso anterior con los temas constitucionales. Y por lo mismo también ha habido cierta desinformación respecto a la etapa en la cual estamos y los efectos de aquello que se está recién conociendo. Esta semana, y esto terminó ayer, acabamos de aprobar en general los contenidos de los distintos capítulos. Ya. Antes de quizás poder entrar en detalle, quisiera explicarle en qué estamos para que la ciudadanía sepa muy bien, porque se han conocido redacciones que a muchos no le han gustado, dentro de los cuales me incluyo. Dentro de los cuales me incluyo, que a muchos no nos han gustado, pero es por la etapa en la que estamos. A ver, dentro de la comisión experta, primero expliquemos cuál es la tarea de la comisión experta. ¿Cuál es la tarea de la comisión? Es elaborar un borrador de nueva constitución sobre el cual va a trabajar el Consejo Constitucional. Este proceso, a diferencia del anterior, no parte con una hoja en blanco, sino que va a haber un borrador que estamos trabajando nosotros, que se va a entregar, se va a poner a disposición del Consejo Constitucional, que va a ser aquel órgano compuesto por representantes de la ciudadanía que vamos a escoger en unas semanas más. Pues bien, en el trabajo de ese borrador nosotros estamos recién partiendo. Y las visiones dentro de la comisión experta son, como podrán suponerse, bien contrapuestas. Hay personas que piensan cosas muy distintas y a veces las posiciones están bastante alejadas en ciertos temas. Entonces, lo que hicimos al inicio fue aprobar una estructura. Dijimos, a ver, qué temas más o menos y de qué manera, de qué orden los vamos a aprobar. Y así, por ejemplo, decidimos que íbamos a tener un capítulo de medio ambiente, algo que ninguna constitución chilena ha tenido antes. Hay otras constituciones en el mundo que lo tienen, pero ninguna otra constitución chilena lo había tenido, entonces decidimos que íbamos a hacer esa innovación. Como también decidimos que íbamos a volver a la tradición constitucional chilena, en el sentido de que si bien las Fuerzas Armadas van a seguir en el texto constitucional, porque otras constituciones también lo tienen, las constituciones chilenas también lo habían hecho, pero sin un capítulo ad hoc o propio, que era algo que solo se explica por la época en la que se redactó la constitución actual, que fue una época de la dictadura. Claro. Pues bien, entonces están dentro de otro capítulo. Estarán dentro del capítulo de gobierno y administración. Listo, perfecto. Pues bien, esta semana lo que se votó fue en general, los artículos que van a ir dentro de esos capítulos, que son más o menos decir estos temas queremos tratar por ahora, porque algunos que quedan fuera, pero los se van a incorporar posteriormente. Por decirlo de alguna forma. Exactamente, ¿no? Como un bosquejo. Entonces, uno de los problemas, uno de los riesgos que había para esta semana es que más o menos como ciertas visiones son, podríamos decir, empatadas, y para que algo se apruebe requiere 3/5, se temía de que si, por ejemplo, un grupo llevaba el proyecto A de capítulo 1 y el otro grupo llevase el capítulo B del mismo capítulo, claro, ninguno consiguiera los 3/5, entonces se caen los dos y ese capítulo queda sin como artículos. Vacío, claro. Ya, entonces eso era un gran riesgo porque eso podría haber hecho fracasar el proceso a la segunda semana.
Entonces, para evitar ese riesgo, se impulsó el trabajo de elaborar un texto más o menos de consumo. Yo no me gusta la expresión mínimos comunes que ha ocupado la prensa, porque no son mínimos ni son comunes, pero sí es un texto elaborado de forma unánime por quienes participaron en las distintas subcomisiones en las cuales se divide la comisión. Y digo que es un texto elaborado de consumo porque para su redacción hubo, por cierto, puntos de acuerdo y algunos desacuerdos se excluyeron, pero también hubo concesiones recíprocas. Para dar solo un ejemplo, para mí, junto con otros miembros de la comisión, era muy importante el derecho al trabajo digno y la libertad sindical, que hoy no están en la Constitución y que queríamos incorporarlo. Para otros no era tan prioritario, pero eran prioritarios otros temas. Entonces hubo que hacer concesiones. Por eso digo que no es necesariamente mínimo, porque hubo ciertas concesiones. Entonces hay cosas que a mí no me gustan, que quedaron ahí, pero son, digamos, temas de los cuales vamos a hablar, por decirlo de algún modo. Y eso es lo que se acaba de aprobar en general. ¿Qué es lo que viene ahora? La etapa en el Congreso se llama en particular. Escuchaba recién a Andrés que les explicaba a ustedes sobre este tema. La discusión en particular, es decir, las específicas redacciones, sacar algunas cosas, meter otras, y eso para nosotros se llama la discusión de enmiendas, cuyo plazo comenzará en principio a correr desde la próxima semana, y ahí vamos a presentar, por ejemplo, algo que ya anuncié en mi intervención sobre el capítulo de derechos. En materia de derecho a la salud hay una redacción que me parece muy peligrosa. O sea, yo creo que se puede interpretar de otra manera, pero puede ser tan peligrosa su interpretación. Interpretable eso. Exactamente, que podría llegar por algunos, si quisiera mañosamente interpretarlo, a creer que se están constitucionalizando la ISAPRE. Algo que yo no suscribiría, evidentemente que yo no estoy de acuerdo, porque creo que estas cosas deben quedar al legislador democrático. Por ejemplo, esa redacción que ahora está, podemos ahora presentar una enmienda para mejorarla, para excluir esa hipótesis, etcétera. Lo mismo con temas que no están. Sé que generó mucha polémica el capítulo de medio ambiente. Eso te iba a decir. Vamos a las polémicas que se han generado, porque el de medio ambiente fue el primero. Bueno, lo primero que se supo fue que Bettina Horstman se había parado y se había ido varias veces, pero eso ya voy a entrar en esa pregunta. Pero primero, el capítulo de medio ambiente. Se criticó mucho que había quedado casi como infantil, por decirlo así, ¿no? Que como que había gente que decía que incluso, así yo leí algunos tuits así como mi hijo en cuarto básico podría haber hecho esto así de mejor manera. Sí. Pero incluso tú mismo, Flavio, fuiste bastante crítico. Dice aquí un tuit tuyo: por transparencia con la opinión pública, quiero compartir un borrador muy preliminar sobre medio ambiente que intenté impulsar, pero que no logré esta vez el apoyo necesario en mi subcomisión. Sí. Cuéntanos de qué se trata, porque esto es lo que tú presentaste, que no quedó una cosa como de 3 párrafos, ¿no? Y quiero ser leal también a la discusión y al trabajo que ahí se dio. Así como estaba esta propuesta que estuve trabajando, había otra de personas que piensan distinto a mí. Pero como eran distintas, apuntaban a temas distintos, lo único más o menos común que tenían y que podíamos incorporar en esta etapa eran esos 3 artículos. Ahora, son 3 artículos que quizás descontextualizados de otras normas pueden parecer quizás como muy raquíticos para un tema tan importante y serio hoy en día, pero no son del todo, digamos, descabellados. Están inspirados en una constitución que tiene un capítulo sobre medio ambiente, que es la Constitución francesa. Si leen ustedes la Carta del Medio Ambiente de la Constitución francesa, verán que lo que ahí se recoge en lo que recién acabamos de aprobar es similar a los artículos 2 y 6, si mal no recuerdo, a lo que hoy no, tiene precedente en otros países. Pero, y esto aquí también creo que es importante señalarlo para el futuro, esa Carta del Medio Ambiente va a cumplir ya 20 años.
Chuta, y claro. todos sabemos que estamos en un contexto de Totalmente cambio distinto, climático, que la claro. situación medioambiental, sobre todo en Chile, lo hemos visto con el tema de los incendios, entre otros, el tema de la sequía, Claro. es algo gravísimo que tenemos que abordarlo de forma mucho más seria y robusta, y por tanto creo y espero que ese sea el esfuerzo de todos, a impulsar una redacciones más robustas. Lo que ahí propuse en su momento, tengo que trabajarlo más, hablar más con gente, convencer más a otras personas, porque esto no es fácil, porque evidentemente después de todo lo que vivimos el año pasado, cierta desafección que hay de la ciudadanía. Pero, ¿sabes? Yo quiero, y con esto termino, quiero destacar algo de toda esta polémica, aunque no hayan criticado mucho, incluso se hayan reído de nosotros. Yo quiero ver el vaso medio lleno, y no solo medio lleno, además me pone contento que la ciudadanía se empiece a activar, a criticar lo que hacemos, a decir, miren, aquí están poniendo esto, que es lo mismo que dice el texto vigente, están haciendo esto, que es peor que la Constitución de, no sé. Todas esas opiniones de forma pública de la ciudadanía permiten que nuestro trabajo esté más abierto y más sensible, porque piensen ustedes, así como dos cabezas piensan mejor que una, tres que dos y así sucesivamente, si más se involucran en esto, si la ciudadanía está activa y crítica del trabajo que aquí se está haciendo, es más probable que el trabajo sea mejor, de mejor calidad y más cercano a lo que la ciudadanía espera. ¿Se transmiten las sesiones? Sí, se transmiten, son públicas, pero a diferencia del proceso anterior, muy poca gente las mira, para ser sincero. Pero sí se transmiten. Sí, ¿Dónde se pueden ver las son sesiones? públicas. Porque están preguntando mucho Están eso. en la página del Proceso Constitucional 2023, que está en YouTube, ¿entiendes? Y en la propia página del Proceso Constitucional .cl, que pueden... Bueno, Procesoconstitucional.cl. Sí, ahí está toda la información de lo que va pasando en el trabajo de esta comisión. Mira, están preguntando muchas cosas. Vamos a mostrar la página, por supuesto. Hassan. Hola, Mira, ahí está la Flavio. página. Hola, Aquí Hassan. estamos viendo la página. Ahí están las fotos de Alexis Cortés, que es el experto del Partido Comunista. Hay otra gente. Yo entiendo, Flavio, la dificultad que las personas con pensamiento más progresista tienen frente a esa situación, porque la votación del rechazo, de cierta manera, permite la interpretación que es un portazo a los temas sociales, que no es realmente lo que significa. Si uno pregunta incluso a la misma gente que votó en contra, estaban votando en contra de la plurinacionalidad, estaban votando en contra del pluralismo jurídico, una serie de cosas, pero que tomaron el debate que no tenían mucho que ver con los temas que estamos hablando ahora, los temas sociales. Pero entonces quería preguntar específicamente, porque yo soy partidario de constituciones mínimas. A mí nunca me gustaron tener que entrar en tanto detalle. Yo entiendo la lógica de entregar la mayoría de las cosas a la ley ordinaria, y la Constitución facilita hacer leyes ordinarias con mayor simpleza. Hoy día hemos escuchado a representantes de las AFP diciendo que están súper contentos con la redacción de la nueva Constitución, porque eso les permite seguir funcionando tal como están. Hay constituciones que sí dicen que el sistema de pensiones no es un espacio donde se puede lucrar, por ejemplo, ¿no? Esto entonces queda con una pregunta: ¿qué pasó con pensiones? En el tema de la negociación ramal también se entró un debate, porque ahí dicen: no hay nada en esta Constitución que impide hacer un código laboral que incluye negociación ramal, cosa que es cierta, pero al mismo tiempo tampoco obliga a tener esa posibilidad, ¿no? Entonces, la situación actual del código laboral de José Piñera queda también como posibilitado, y eso prohíbe la negociación ramal. Y en este caso se limita a la negociación colectiva y no a otras áreas. Entonces yo me quedo con esos dos: qué pasa con la negociación ramal y qué pasa con el tema de las AFP. Sí. A ver, partamos por el tema de las AFP. El texto constitucional actual y la interpretación que se le ha dado por parte del Tribunal Constitucional es muy favorable a las AFP. Uh-huh. Es un dato de la realidad, es cosa de mirar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Esta redacción, en efecto, no las declara inconstitucional, pero ojo, sí permite algo que el texto actual no, y es que el día de mañana, si ganan las elecciones aquellos que quieren modificar profundamente ese modelo, y es al menos en mi idea,
no sea inconstitucional, que la ley pueda en el futuro hacer, si es que la ciudadanía así lo estima, una profunda reforma que cambie estructuralmente la seguridad social en Chile. Eso primero respecto del tema de las AFP. Y respecto al tema de la negociación ramal, en efecto, a diferencia de la propuesta que produjo la convención el año pasado, no está explícita el derecho a la negociación ramal. Sin embargo, se permite. La redacción fue pensada, al menos lo que hay hasta ahora. Como digo, todo esto hay que verlo ahora en detalle, mejorarlo, etcétera. Toda esa discusión es la que viene ahora en la enmienda, pero lo permite. Y ese paso no es menor, porque tenemos hoy en día un texto, la Constitución del 80, la que está vigente, que se ha interpretado, bueno, se sigue de su texto, que estaría prohibida constitucionalmente la negociación ramal. Entonces, permitirla también es un avance, puesto que el día de mañana todos aquellos que estamos de acuerdo con que los trabajadores tengan esta herramienta para tener mejores condiciones de trabajo, ganan las elecciones, impulsan una ley, no sea declarada inconstitucional. Entonces, Flavio, para ti, como está redactado hasta ahora la propuesta de nuevo texto constitucional, implica avanzar hacia un Estado social de derecho y acabar con el Estado subsidiario. Mira, esta es una discusión bien ideológica, pero yo le estuve estudiando a fondo antes de asumir este desafío, porque creo que ha habido muchas caricaturas de lado y lado, de los sectores conservadores que creen que aquellos que defendemos el Estado social y que lo hemos defendido hace tantos años, queremos un estatismo. El Estado social no es sinónimo de estatismo, no es estatizarlo todo. Por supuesto que no. Y a la inversa, la idea de la subsidiariedad en Chile se ha aplicado para impedir políticas sociales robustas. Es un dato de la realidad, cosa de leer la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y libros que algunos expertos han escrito. Pero una interpretación muy chilena de subsidiariedad. Exactamente. Eso es cierto. Pero si uno lee a los intelectuales de sectores conservadores, la idea de subsidiariedad tiene un correlato importante para cosas que ellos valoran mucho respecto al ser humano, la sociedad, el rol del Estado. Pero en esto sí, así como yo tengo empatía intelectual, por decirlo de algún modo, que entiendo que para ellos esa expresión es importante, les pediría a ellos, y esto es lo que a veces falta por parte de los sectores conservadores, de la intelectualidad conservadora, que también tengan la empatía de que yo no tengo por qué pensar en los marcos intelectuales de ellos. O sea, lo que quiero decir, así donde ellos ven, entre comillas, subsidiariedad, yo veo otras cosas, como libertad de enseñanza, derecho de asociación, etcétera. Es decir, lo que para ellos es X, para mí son derechos humanos, que yo no tengo problema, evidentemente, porque son derechos humanos que estén consagrados en un texto constitucional y que deban estarlo. Y esperaría por parte de esos sectores de que no intenten imponer a todas las demás visiones que existen en nuestra sociedad una única manera de ver estos temas, porque no es esa, creo, el debate real. Sin embargo, con esto sí termino respecto al punto, me parece sí importante aclarar, y esto lo he dicho en muchas partes, que, como tú decías, tal y como se ha interpretado la subsidiariedad en Chile, por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por lo que dicen varios manuales de derecho constitucional, eso, como se ha interpretado y aplicado en Chile, eso es incompatible con el Estado social, sin perjuicio de la discusión teórica, intelectual, como le explicaba antes. Entiendo perfecto lo que estás diciendo, que interesante que lo digas. Mira, tenemos hartos comentarios, te los voy a leer todos, Flavio, porque hay algunos que son bien críticos con el proceso, no contigo, por supuesto, ¿no? Esto no es personal. Dice Víctor Guzmán, dice, porfa, que explique qué hay de nuevo en el borrador. ¿Qué tanto se cambia lo actual? ¿Qué tanto de la propuesta anterior hay en la actual? Mira qué interesante la pregunta. Jocelyn dice, la cocina constitucional se llama la película. Siker dice, una comisión dedocrática. Chiara Yara dice, este ha sido un proceso antidemocrático y lo hacen a espaldas de la ciudadanía. Marcelo Cartagena, bueno, ya sabemos que se transmite, es súper importante decirlo porque había hartas preguntas que tenían que ver con eso. Anular, no votar, otra forma de luchar. Jocelyn dice, ¿qué hizo el Frente Amplio para que ganara el apruebo? Sí, nada, dice. Solaude dice, estoy frívola hoy.
su look es más UDI, don Flavio. De hecho, también un amigo me había dicho si habías venido como con cosplay de experto. Es que son pesados, porque lo están comparando cuando tú estabas con tus poleras ahí en Europa. Bueno, sí, no, pues no se vale. Contexto. Igual tiene aro. Vale. Los aros son importantes en distinguir. Es muy cierto. María Genoveva dice... Chuata, votaré por el que no apoye las AFP o las ISAPRES. Mariela Conejero en Facebook dice, me voy a dar la lata de verlas en la web, con rabia y pena, pero las veré. No seré como los fachos que rechazaron sin informarse. Y Grace de la Comunidad dice, todos quienes viven o vivieron en sectores periféricos saben cuál es la causa, pero el problema es que esa misma gente no vota, anula o no participa en nada. Es un círculo donde todos somos responsables. Me parece muy interesante ese punto de vista, que todos somos responsables. Yo también creo que hay que esperar, hay que tener calma. Antes de llamar a votar cualquier cosa, hay que saber lo que va a salir primero de esta comisión de expertos, pero también luego cómo sea el trabajo que van a hacer los consejeros sobre ese borrador. Ya. Tenemos un video de José Antonio Neme que sentimos que representa un poco a la ciudadanía. Me imagino que por eso que lo vamos a mostrar. Bueno, José Antonio, yo estuve almorzando con él y él quería mandar un mensaje a la audiencia de La Voz de los que Sobran. Pausa. ¿Tú estabas almorzando con Neme por qué? Esa cosa de la vida que pasan. Yo estuve con Neme por muchos años en un... Señores, háganle así, mire. Háganle así a Hassan. Esa manito del WhatsApp. Yo por muchos años hice un programa en Mega Noticias de debate donde José Antonio Neme fue el conductor y él me estaba explicando que él sí escucha a La Voz de los que Sobran. Entonces, sí, eso lo ha dicho varias veces uno de nuestros... Lo ha dicho al aire varias veces. Sí. Claro. Entonces, dice, mi madre además lo que es, lo lamento. Sí, manda el mensaje a nuestra audiencia que no es tan facho como se piensa. Eso es lo que dijo. Él quería aclarar eso. Es eso el mensaje que mandó, entre otras cosas, pero nos hizo un video. Y ahora, te digo que yo trabajé con mucha gente que trabaja en televisión y no vengo con videos de mis compañeros. Yo le pedí, él quería hacer un video para nosotros, así que lo grabé al tiro. Está bien, aquí está. José Antonio Neme entonces se manifiesta para la audiencia de La Voz de los que Sobran. ¿Qué dicen? Flavio le responde a la vuelta, en exclusiva. Flavio, que es nuestro, aquí, de este programa. Y José Antonio Neme le mandaba un cariñoso saludo por eso también, porque además siempre dice que nos ve y eso es muy importante para nosotros como programa también. Se reconoce, todo el resto eran bromas, José Antonio. Ya, aquí está. ¿Por qué? Lo golpeó. Ya. Todo el proceso constitucional para mí, esto es una opinión personal, ustedes pueden compartir conmigo esto o pueden disentir de mí y el debate perfecto. Para mí todo esto es una gran joda. Punto, se acabó, no hay nada más que hablar. Y ojo que yo creo que en esto José Antonio Neme representa mucho más el espíritu de la audiencia de La Voz de los que Sobran que lo que estamos conversando acá. Que me parecía que sí, absolutamente. Hay mucha frustración, decepción. A quienes están muy frustrados, tal cual. A quienes estamos muy frustrados, digámoslo. Gracias, José Antonio, de todas maneras, y por siempre nombrarnos. También eso se agradece mucho. Flavio, sí, ¿qué respondería usted a esas personas que están tan frustradas con esto? Con José Antonio Neme. Primero les diría que lo entiendo profundamente porque hemos tenido un largo tiempo de debates que muchas veces fueron súper... Voy a quitar esto porque no escucho mal. Sí, dale nomás, claro. Era para que escucharas a Neme nomás. Eso. Debates que fueron súper apasionados, en los cuales muchas veces tuvimos posiciones en las cuales nos dijimos cosas fuertes porque estaban en juego cuestiones muy importantes. Pero, a ver, varias de las cosas que hoy en día se mantienen en este proceso son inexplicables sin el proceso anterior. El Estado social, el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos, la paridad que constituye todo este proceso. Serían inexplicables la protección de la naturaleza y la biodiversidad, serían inexplicables sin el proceso anterior. Por cierto, eso no significa que sea algo
ya ganado, o sea, no hay un texto, no se ha aprobado, todavía sigue vigente Claro. la Constitución del 80 con sus reformas, etcétera. Pero por eso yo entiendo también el desgano, porque para mí, en lo personal, y me imagino quizá en esto también representar de las personas que nos escuchan, fue dura la derrota de septiembre del año pasado, fue dura porque hubo en juego muchas cosas en las cuales yo creí, y creo, sigo creyendo firmemente, y perdimos. Pero no hay que quedarse con los brazos cruzados. Ese es mi tremendo, punto. No hay que claro. quedarse con los brazos cruzados. Siguen estando en juego avances. Quizás no serán todos los que quisiéramos. Quizás serán pocos. Quizás serán poquitos. Pero están en juego avances y mientras sea posible avanzar no nos podemos quedar de brazos cruzados. Aquellos que quizás no piensan como nosotros hoy en día están muy activos, escribiendo a través de los medios, a través de publicaciones, incidiendo en el proceso. Y me parece peligroso que aquellos que tienen ideas progresistas no estén igualmente activos. En suma, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Es cierto, esto puede resultar algo mejor o no que lo que hay ahora. Quizás no nos guste, como dices tú, luego en el plebiscito de diciembre podremos votar no apruebo, rechazo el texto que salga de este trabajo. Pero creo que no es una buena idea quedarnos de brazos cruzados a esperar diciembre. Tratemos de incidir, por eso me parece y que no bien. hubiese ningún experto, por ejemplo, con una mirada como que lo que queremos, que es un Estado de Derecho, por ejemplo. Un Estado social de derecho. Social de Derecho, exacto. Claro, o sea, si Claro, eso no perdón, se... de derecho sí tenemos, digamos. Claro, un Estado social de... claro, o sea, no, vemos varios que tenemos ese compromiso, ¿no? Y en principio todos, porque es una de las bases, es decir, uno de los límites del proceso, algo que debemos hacer en este trabajo. Pero no hay que quedarse de brazos cruzados, tenemos que, al menos así lo miro yo, mientras pueda hacer algo por las ideas que para mí son importantes, por lo que creo que es lo mejor para todos en el país, no para unos pocos, sino que para todos, lo que pueda mejorar nuestra democracia, incluir a aquellos que han sido históricamente no incluidos. Mientras sea posible avanzar, yo voy a comprometerme con lo que pueda hacer con ellos. Y si no lo logramos, si no lo podemos, sea en este proceso o en otra instancia, bueno, vendrán otros después y aprenderán de nuestros errores o también de nuestros eventuales aciertos. Pero insisto, es importante defender las ideas progresistas en este proceso. Claro. Y bueno, ahora vienen elecciones, cada uno podrá pronunciarse por aquellos candidatos que les parezcan más cercanos a sus ideas, que vayan a defender sus ideas. Y eso, mientras hayan posibilidades de avanzar, aunque sean pocas, muy pocas, aunque estemos dolidos por lo que nos pasó antes, mientras hayan posibilidades de avanzar, no nos podemos quedar de brazos cruzados, porque mientras tanto aún hay mucha gente que lo pasa mal, aún hay mucha gente que en este contexto, mientras uno se queda de brazos cruzados, que vive las consecuencias de un orden social que muchos lo miramos como no justo. Entonces, mientras hayan posibilidades de avanzar, hagámoslo. Yo ahí me gusta mucho tu mirada de la realidad, porque a veces uno se queda en la frustración y en la rabia, y eso, por supuesto que a veces la rabia es movilizadora, obvio que sí, yo creo en eso también, pero en este caso creo que no sirve mucho, digamos, quedarnos como encerrados. Y quiero llevarte justamente hacia esto que estamos viviendo, Flavio, porque es complejo. Esta discusión constituyente, que ya sabemos que sí se está transmitiendo, que sí usted puede verla en su página, esta comisión experta, ¿no es cierto?, que termina de trabajar cuando elijamos a los nuevos consejeros, ¿no? Sí. Tiene que terminar ahora, en mayo, no queda nada. Hay, para decirlo así, en breve, 3 grandes etapas. Una en la cual nosotros hacemos un borrador. Insisto, un borrador. Uno, por decirlo de algún modo, proponemos al Consejo. El Consejo, que el que vamos a escoger ahora en mayo, dispone de ese borrador. Esa es la segunda gran etapa en la cual ellos van a estar trabajando y nosotros nos integramos ese Consejo con derecho a voz. Para ir explicando, me imagino, obviamente, nuestras posturas, Sí, por qué tal o cual redacción, etc. Y un tercer gran momento, que es el plebiscito de diciembre, en donde cada uno de nosotros podrá leer el texto y decir, a ver, ¿es esto mejor
que lo que hay. ¿Es esto algo aceptable en relación a lo que quisiéramos? Y bueno, cada cual podrá sacar sus conclusiones el 7 y aprobarlo de mayo es o la no. elección. Es Sí. la elección. Entonces, hasta ahí ustedes tienen para No, entregarle hasta a el esos 6 de consejeros. junio. Hasta el 6 de junio. El Perfecto, Consejo ya. Constitucional se instala el 6 de junio y nosotros les tenemos que entregar el Este borrador. El borrador, claro. Ok, perfecto. Entonces, el 7 de mayo son las elecciones. Voto obligatorio, ojo con eso. Bueno, usted puede votar como quiera. Si quiere anular, anula también, por supuesto. Es una opción que nos da democráticamente ir a las urnas. Entonces, el 7 de mayo vamos, votamos por quien queramos, alguien que nos represente mejor en nuestras ideas, por los consejeros, ¿verdad? Y el 6 de junio ustedes les entregan este borrador. Don Hassan. Va. ¿No se escucha, Hassan? Ya. Ahí sí. Yo, Flavio, tenía otra preguntita, porque yo entiendo, ya habíamos conversado el punto de que al final lo que ocurre es que este consejo de expertos asignados a dedos por los partidos políticos, por la distribución de fuerzas que existen en Congreso, está más o menos empatado, ¿cierto? Y con este empate dificulta mucho avanzar, entonces ustedes hicieron un trabajo de tratar de defender las ideas de derechos sociales universales y encontraron por lo menos un espacio donde no fueron prohibidos, ¿ya? Entonces entiendo esa lógica. Pero me queda con otra duda porque hay cosas donde la derecha está de acuerdo y no se ha podido avanzar ni un milímetro, ¿ya? Y doy dos ejemplos, ¿no? Hay una columna del Mercurio, ¿ya? Donde está firmado por personas como el economista Klaus Schmidt-Hebel, que es una persona que incluso ha escrito estudios económicos ridículos, dicen que el estallido fue una conspiración de poderes extranjeros y trata de mostrar eso de forma cuantitativa. O sea, estamos hablando de una persona que no es exactamente progresista, ¿no? Está firmado también por Javier Sauriga, que es otro ridículo cientista político de muy bajo nivel intelectual que andaba así defendiendo el sistema electoral chileno en situaciones donde estaba entrando de forma descontrolada completamente todos los dineros oscuros de noticias falsas, y él defendía, no, el CERVEL tiene capacidad de defender eso. O sea, estamos hablando de personas que son bastante dentro de la parte de centro y centro-derecha en Chile. Y escribe en una columna, ¿qué pasa si Finlandia fuera presidencialista? Hablando de cómo se está construyendo en este momento un sistema, un nuevo gobierno en Finlandia, Exacto, que con acaba de una salir. conversación y debate producto de la necesidad en el sistema parlamentario que tiene de conversar para construir gobiernos entendiendo precisamente la distribución de poderes que existe. También quiero citar otra columna de hace un tiempo de nada menos que Cristian Larroulet. O sea, Wow. de la dictadura de Pinochet Menos hasta el mal que gobierno estamos de citando Piñera, Larroulet. que escribió con un analista de Libertad y Desarrollo. Estamos hablando de personas que también no son progresistas, que dicen que Chile lo que necesita es un sistema electoral mixto como existe en Alemania, como existe en Nueva Zelanda, donde hay algunos que están elegidos de manera proporcional por distrito y otros a nivel proporcional por país, lo que permite una estabilidad, porque es proporcional, pero al mismo tiempo permite grandes mayorías, y eso podría permitir un sistema parlamentario con estabilidad, entonces, dialoga con la otra cuestión. Entonces, acá hay posiciones que son personas de derecha, pero que están sugiriendo cosas que los partidos políticos, incluyendo los de centro izquierda en Chile, no están dispuestos a ceder. Entonces encuentro curioso que un grupo de expertos que supuestamente deben tener un poco más de apertura a estas ideas que son más técnicos, que son más de la experiencia política pública y menos de los intereses de los partidos del momento, se hicieron completamente a eso. Es una pregunta difícil. Y déjame decirte que ahora no voy a escapar porque esta pregunta similar también me la hacían el año pasado en el contexto del proceso de la convención, y les decía, mire, yo no tengo una opinión decantada en este tema, pero la he ido decantando estudiando, precisamente, está estudiando mucho este nuevo trabajo, me ha hecho estudiar muchísimo estas discusiones. Déjame partir la reflexión del siguiente modo. Yo creo que todos estaremos de acuerdo aquí que los partidos políticos en Chile no cumplen la tarea que debieran cumplir. Somos todos muy críticos de los partidos políticos.
Es cosa de ver lo que dicen las encuestas, de cómo no han sido capaces de transmitir adecuadamente lo que la ciudadanía exige en la institucionalidad democrática. Es decir, tenemos un problema con los partidos políticos que no cumplen adecuadamente su rol. Eso a su vez también tiene un correlato de que el sistema completo de partidos pareciera ser que tampoco cumple su rol. Claro. Y eso es un problema para todo sistema político, sea un régimen presidencialista, sea un régimen particularmente parlamentario. O sea, sería peor aún, digamos. Yo como una persona que tiende a ser cercana a ideas de transitar hacia un régimen menos presidencialista y más parlamentarista, ¿Sí? creo que el primer paso para ello, porque cambios de esa manera, de este tipo, pueden tener consecuencias impredecibles. Creo que un cambio de ese tipo requiere como supuesto que exista que los partidos políticos cumplan su rol y que el sistema de partidos permita el establecimiento y adecuado funcionamiento de un parlamentarismo. Pues bien, para eso, esto va a sonar un poco paradójico, creo que es necesario mantener el presidencialismo. ¿En qué sentido? Ya, vamos. Porque si ahora yo no creo que este sea el texto, digamos, el sentido más material que solo formal. El sistema político que configure el texto constitucional o el que se inicia ahora no creo que sea el definitivo. Yo creo que lo que debemos hacer ahora es ir creando las condiciones para que en los años y décadas que vienen el sistema político chileno vaya adecuándose de mejor manera a responder la exigencia ciudadana. Y algo en que están de acuerdo todos, los que están de acuerdo por el presidencialismo, con el parlamentarismo, con el semipresidencialismo, en que es necesario hacer cambios profundos en materia de partidos. Y en eso sí yo creo que es necesario centrarse. ¿En el sistema electoral? Pero el sistema electoral cambia los partidos, ¿no? Partidos y temas de sistema electoral. Ahora, todo esto obviamente hay que estudiarlo con detalle, son temas tan delicados, porque piensen ustedes, esto no es menor, al final del día, porque podemos tener una constitución con varios derechos bien garantizados, pero ¿cómo esto pasa a la realidad? Pasa a la realidad si tenemos un sistema político capaz de, cada vez que la ciudadanía exige, como por ejemplo lleva décadas exigiendo un cambio profundo al sistema de la AFP, el sistema político sea capaz de decir, sí, aquí hay un problema, vamos a hacer un cambio profundo al sistema de AFP. Y eso, ¿cuánto llevamos? Ya una década y media y no ha habido reforma. Claro, muy de acuerdo en ese sentido, digamos, que tienen que representar mejor. Vamos a seguir analizando estos contenidos, Flavio. Yo entiendo que hay mucha distancia, claro, hay mucho también escepticismo en este proceso, pero se está llevando a cabo. Y creo que ahí yo también concuerdo con Flavio en eso. Hago un llamado porque nosotros tenemos que entregarles información, información veraz, con alguien que está adentro, que lo está viviendo día a día y que da las luchas para poner ciertas temáticas que son como mínimos civilizatorios y que hay un consenso sobre eso. Entonces, esperemos que se comprenda, y nosotros vamos a seguir en esto de informar de buena manera, no haciendo un show también, porque eso es lo otro, ¿ah? A mí el show de la cuestión con, ¿quién gana este día? Que no sé qué, a mí eso no me parece que sea informar. A mí me parece que eso es un show sobre cosas que además, a veces, seguramente el próximo indeciso, eso que hace Mega, va a ser sobre seguridad. Y al final no vamos a terminar sacando nada con hacer eso en caliente. Bueno, yo, más allá de todo esto que estamos conversando, queríamos terminar el programa. Mira, primero saludando a una cumpleañera, Camila Saavedra Cubillos, que es de nuestra comunidad y que está hoy día de cumpleaños. Un besito, muchos cariños para ti, Camila, que lo pase muy bien y que este nuevo ciclo que comienza sea muy agradable y bonito para ti y los tuyos. Y también mostrándoles algo que es justo de lo que hemos conversado durante todo el programa, que no queremos ver como discusión. Resulta que ahora los medios de comunicación, caja de resonancia de Pancho Malo. O sea, Pancho Malo llega a La Moneda y esto es noticia de verdad. Mire, pues,
¿A quién de verdad? ¿Cómo puede ser que esto sea noticia? Puro show, diciendo que a Chile le falta Bukele, desinformando, apurando que se hable sobre leyes que ya leyes que en claramente realidad hemos ya visto despacharon, que no, entonces. claro, que ya se Están las leyes. despacharon y que además no sirvió de nada. Entonces, de verdad, esto es justo lo que no queremos. Queremos que si vamos a pensar en la sociedad que estamos creando, en la seguridad de cada uno de nosotras y nosotros, bueno, ojalá que esto se converse con tranquilidad, ¿no es cierto?, con un punto de vista, no sé, que pueda ayudarnos, que pueda ayudar también a las fuerzas públicas que tienen que entregarnos seguridad y orden. Si no, bueno, ¿cómo lo hacemos? Hagámoslo bien si lo vamos a hacer. Ya señores, cerramos el programa el día de hoy, esta semana. Hay un fin de semana largo, aprovechémoslo. Ojalá que esta pausa que nos va a dar el fin de semana largo nos ayude a que el país también baje un poquito las revoluciones y las cosas se conversen con el tiempo que deben conversarse. Se hace ese llamado aquí al final. Un abrazo, gracias Flavio por estar aquí, atreverte gracias, a conversar, responder cada una de las cosas que la gente te mandó a preguntar, digamos, y hacerle frente a cada una de las críticas también. Así que muchas gracias por estar aquí, Gracias Flavio. a ustedes por la invitación. Para Te mí siempre es pasaste. genial venir a compartir con ustedes y en especial a la gente que nos escucha. Exactamente. Don Hassan Akram, a descansar este fin de semana. Sí. A través de todas las plataformas. Como suelen decir acá, detrás de cámara, Esa como es su suelen cámara. decir acá, detrás de cámara, tranquilidad entre todo. Como muy bien dijiste, Ale, el fin de semana largo es un tiempo para reflexionar, por supuesto para respirar hondo, para tratar de reflexionar de forma más pausada. La situación de hoy es muy dura, muy difícil, habla de una tragedia, una sociedad que se está enfrentándose de una manera muy poco saludable y necesitamos reflexionar en cómo salir de eso, pero las reflexiones siempre son mejores cuando se hacen de forma tranquila. Así que nos vemos el lunes. Tal cual. Así que señores, hasta el lunes. Yo ya tengo entradas para ir a ver Jesucristo Superstar el sábado. Un abrazo para todas y todos. Pásenlo muy bien. Chao, chao.